tardes, Buenas profe. tardes, profe. ¿Qué onda? ¿Listo? ¿Ya tienen sus preguntas? ¿O sus dudas? $19,170. Kilocalorías por hora. ¿Qué onda, pues? ¿Cuáles son sus dudas? Sí, tengo abierto el micrófono. Sí. Profe, yo tengo una duda. A ver, ¿cuál En es? las tablas, lo que casi no entiendo es la descripción de fase, o sea, cómo encontrar la descripción de fase. ¿Cómo encontrarte? La descripción de fase. Tienes que comparar la propiedad de saturación con los datos que te da el problema. Siempre te da información el problema. Tomas uno de los datos y buscas cuál sería su propiedad en la que estaría saturado. Entonces, no sé específicamente con cuál problema, como para poder poner un ejemplo. Con los de las tablas, eso que estuvimos haciendo, de encontrar la Sí, fase A. profe. Sí. O sea, en todo lo entiendo, nomás en eso se me complica. Vamos a ver. Vamos a ver. De materias. Pesca. Portafolios. Temas. Ok, voy a abrir uno de ¿no? Que se lo voy a compartir. Uno que subí para que practicaran, ¿no? Voy a aprovechar para poner ese. Aquí tenemos uno. Dice, describa la fase. Siempre te da, o siempre les da información. Siempre les tiene que dar cuando menos dos datos. Si les da de repente uno, el otro debemos de inferirlo. ¿Sí?
Puede ser que, o sea, tenemos que deducir en qué está, ¿no? Si está saturado, no está saturado, pero siempre tenemos que tener dos datos. Entonces, aquí en este ejemplo, que nos dice que un fluido, el agua, está a 200 kilopascales y que tiene una calidad de 0.7. Entonces, si hacemos el diagrama, de hecho debemos de hacer el diagrama, hacemos el diagrama de la campana para fases, nos quedaría graficado una curva de presión de 200 kilopascales y en medio de la campana vamos a dibujar la X de la calidad. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestro diagrama, nos da la calidad y nos da la presión. Este está muy fácil de determinar. ¿Sí? Si yo observo el diagrama y veo que está a 200 kilopascales y está en medio de la campana, ¿en qué fase está el fluido? ¿En qué fase estará? ¿Quién nos dice en qué fase estará el fluido? Si me está dando una calidad de 0.7. En mezcla saturada. Mande. Mezcla En saturada. mezcla saturada. Ujú. Correcto, como mezcla saturada. Así es. No hay mucho que buscarle, ni que comparar. Hay que comparar cuando no me lo define tan explícitamente, pero ahí como me está dando una X, forzosamente está en medio de la campana. Está como mezcla saturada o está en fase de calidad, porque dentro de la campana es la zona de calidad. Entonces aquí está como calidad o como mezcla saturada. ¿Sí? Y quiere que determinemos la entalpía. Para poder determinar la entalpía aquí en 0.7, ya tengo la presión no hay problema. ¿Sí? Sé que voy a irme a la tabla de agua saturada, porque la tabla de agua saturada es toda la información que hay desde líquido saturado hasta vapor saturado, pasando por la mezcla. Entonces voy a usar esas tablas, las tablas de agua saturada. Entonces, para poder leer en la tabla la calidad, la entalpía que tiene a esta calidad, necesito conocer la entalpía de líquido saturado, que es el extremo de la campana a mano izquierda, la entalpía del vapor saturado, que es a mano derecha. En medio de esas dos entalpías está la entalpía esta. Y es muy fácil determinarlo, ¿no? La entalpía la entalpía de vapor saturado, que no sé cuánto irá a dar, ¿verdad? Si abren la tabla, ¿cuál es la entalpía de gas saturado? Es decir, si estuviera como vapor saturado, lo que les dé la entalpía, menos la entalpía de líquido saturado del otro extremo, esa resta es toda la entalpía que hay adentro de la campana, ¿verdad? Es toda la entalpía que hay dentro de la campana. Si esa entalpía la multiplico por 0.7, porque este es un porcentaje, ese resultado es la entalpía que tiene aquí. Si la entalpía de gas es 110 y la entalpía de líquido es 10, entonces 110 menos 10 es toda la entalpía que hay desde líquido hasta vapor, toda la entalpía que consumió o que necesita para convertirse desde líquido hasta vapor. Si esa es toda la entalpía y yo conozco el porcentaje que hay de vapor, 0.7, pues multiplico esa entalpía por 0.7 y es la entalpía que necesita para convertirse completamente en vapor. Cuando esté completamente en vapor, la calidad va a ser 1 y entonces vas a tener toda la entalpía por 1. Entonces eso nos demuestra que eso es correcto, ¿no? Este es el porcentaje. La calidad me indica el porcentaje de vapor que hay en la mezcla, ¿sí? Entonces esa entalpía está en función de ese vapor. Entonces de esa forma encontramos esta H. Está aquí. No la leemos directamente en una tabla, porque no hay tablas de calidad.
No hay una tabla donde yo vaya y busque x igual a 0.7. Tengo que deducirlo de mis conocimientos de lo que es el diagrama termodinámico. Tengo que deducir cómo calculo esta entalpía. ¿En dónde? En este punto, en 0.7. Y es muy simple, ¿no? Es la resta de los extremos y eso lo multiplicas. Todo eso es el 100%, lo que está en medio de la campana es el 100%. Desde 0 hasta 1 es el 100%. Entonces, si encuentro cuánto vale desde 0 hasta 1, pues ya lo multiplico por el porcentaje. ¿Sí? Si está como líquido, sería por 0. Quiere decir que ese vapor no tiene entalpía, ¿no? Porque no hay vapor. Pero si está como 100% vapor, lo multiplico por 1, la resta de las dos entalpías, porque ahí está 100% vapor, es toda la energía que iba a consumir. Pero como está en medio, la multiplico por 0.7. ¿Okay? Entonces, el siguiente, vamos a hacer este último, este que está aquí, para encontrar la fase. ¿Sí? Le comento que hay que compararlo con los datos de saturación. Me da dos datos, la temperatura 140 centígrados y me da la entalpía 1800. Como la entalpía no es una propiedad de las propiedades independientes, como la temperatura, la presión y el volumen, la entalpía depende de la temperatura y la presión, por eso no es una propiedad independiente. Pero la temperatura y la presión sí son independientes, no dependen de nada, el fluido se determina con ellos. Por eso voy a fijar la temperatura, para saber si el fluido está como líquido. Cuando hablo de líquido, es líquido saturado, ¿no? Como vapor, va a ser vapor saturado, ¿no? Y ya como vapor sobrecalentado, sí lo identificamos. Si está como líquido, como vapor, o como vapor sobrecalentado. O también puede estar como mezcla. La única forma de saberlo es buscar, si esto fuera saturación, siempre comparo con los datos de saturación. Si esta fuera la temperatura de saturación, 140 grados centígrados, ¿qué entalpía tendría como líquido? Supongamos que estuviera como líquido. ¿Qué entalpía tendría como vapor? Suponiendo que estuviera como vapor. Y lo voy a comparar con esta. Si esta entalpía está en medio del líquido y del vapor, forzosamente está en medio de la campana. Está como mezcla. Si esta entalpía es mayor que la de vapor saturado, quiere decir que está sobrecalentado. O si esta entalpía es menor que la de líquido saturado, quiere decir que está como líquido comprimido. Siempre tenemos que hacer esas comparaciones con los datos, con la curva de saturación, de la presión o la temperatura que yo esté comparando. Siempre hay que comparar con eso. En este caso es la temperatura, pero yo sé que voy a hacer una gráfica de presión y voy a suponer que esta temperatura es la temperatura de saturación, es decir, la temperatura que le corresponde si estuviera cambiando de fase, si estuviera como líquido o si estuviera como vapor. Entonces, buscando en una tabla, ¿sí pones? Sí. Le voy a graficar para que quede más claro. Nada más voy a buscar o busquen la entalpía como líquido saturado a 140 grados centígrados en sus tablas. Termodinámica. Tablas termodinámicas. Sengel. Ahí les estoy compartiendo las tablas, ¿no? Me voy a las tablas de vapor, las tablas de temperatura, de agua, vapor, como agua saturada. Creo que es la A. Aquí siguen ya. Aquí está. Esta es la tabla de agua saturada a 140 grados centígrados. Voy a suponer que está saturado, pues voy a tomar como comparación esta columna o este renglón a 140 si el fluido estuviera saturado. Voy a anotar aquí la entalpía. La entalpía de líquido energía interna entalpía, es 589.16.
de entalpía de gas, 2733.6 kilojoules sobre kilogramo. Entonces, esas son mi entalpía de líquido y mi entalpía de vapor. Ahí me dice que la presión a la cual estaría cambiando de fase sería 361.53. La voy a tomar, es la presión de saturación. 361.53, nomás para hacer el gráfico completo y descartar ¿cómo se llama? O validar en qué condiciones está el fluido, ¿no? Voy a compartir el pizarrón, voy a borrar eso. Entonces, voy a hacer el gráfico. Me dice el problema, esta es la temperatura y este es el volumen. Me dice que hay un gas a una temperatura de 140 grados centígrados, bueno, es agua, ¿no? Y me da una entalpía, si bien recuerdo ahí, de 1888, algo así. BTUs, bueno, kilojoules. Voy a checar la entalpía a ver si es esa. La que me da el problema, ¿no? $1800. Ahí se ve el pizarrón. Entonces voy a suponer que esta temperatura es la de saturación. Lo voy a suponer porque no sé. Voy a decir que aquí hay 140 grados centígrados. Temperatura de saturación. Siempre la temperatura que está horizontal aquí a la campana, a la curva. Si esta es la temperatura de saturación, le correspondería una presión de 361.53 kilopascales. Suponiendo yo que está saturado. Pero es lo que tengo que suponer. Y luego busco la entalpía que tendría aquí como líquido. 589. Voy a cerrar los números, ¿no? 589. Y la entalpía de vapor que tendría acá, entalpía de gas, 2733 kilojoules sobre kilogramo. Y luego me voy a comparar mi otro dato. Este es el dato que tengo que comparar. ¿Dónde está ese dato dentro de esos números? Pues aquí son 589 y acá 2700, forzosamente está por aquí. 1800. Si este dato fuera más grande y me dijera que fueran 3000, estaría acá afuera, vapor sobrecalentado. Si ese dato fuera más pequeño, fuera de 300, estaría por acá, estuviera como líquido comprimido. Pero como está en medio de la campana, entre los dos datos estos, está como mezcla. Entonces, mi fluido está en calidad o mezcla. ¿Verdad? Entonces, esta es la forma que siempre hacemos. Suponer que está saturado. Y al decir está saturado es toda esa grafiquita. Los datos de saturación. Y sí coincide que el dato de que me da el problema está en medio de la campana. Por lo tanto, esa es la presión a la que está. Esta es la temperatura a la que se encuentra. Y está como mezcla con 1800 kilojoules sobre kilogramo. Y nos pide la presión. Quiere decir que ya tengo la presión, ya la leímos. ¿Verdad? De 200 y feria de kilopascales. Esta es la presión que me está pidiendo el problema. Lo que hay que hacer es determinar en qué condiciones está el fluido. Entonces, siempre
decimos que 1 está en saturación, lo graficamos con los datos de saturación de las tablas y comparamos el otro dato a ver dónde cae dentro de mi gráfico que hice. Tengo que construir el gráfico. Siempre construir un gráfico, siempre para resolver cualquier problema. Porque eso me permite ubicarme y ver dónde estoy, ¿verdad? Dónde está mi dato que estoy comparando. Este lo considero de saturación para poder tomar los datos de saturación. O sea, tomé los datos de entalpía porque es lo que me está pidiendo. Si me hubiera dicho volúmenes y esto fuera volumen, y me diera un dato de volumen, tomo los datos de volumen como líquido, tomo el dato de volumen del gas y comparo en dónde caería el volumen que me estuviera dando. Siempre lo mismo, independiente de la propiedad que sea. Siempre tomas los datos de saturación y comparas tu información con ese dato. Si quedó adentro de la campana, si quedó por fuera de la campana como vapor saturado, vapor sobrecalentado, o si cayó exactamente en un dato de saturación. Pudo ser que el problema me dijera que la entalpía de mi fluido era 2733. Entonces yo tendría que resolver como si fuera gas saturado, porque me dio exactamente que era gas saturado. O me pudo haber dicho que era de 589 la entalpía, y al buscar la entalpía de líquido, ver que es de 589, inmediatamente deducimos que está como líquido saturado. ¿Okay? Siempre comparamos contra los datos de saturación, el dato que me dé, sea el que sea el dato, puede ser energía interna, puede ser entalpía, volumen, lo que sea. Entonces, así es. El siguiente, ¿cuál de los otros que siguen ahí me puede decir en qué fase está? ¿Cuál escogen? O no sé si ya con eso te quedó claro de cómo Sí, determinar la fase. sí, profe, ya me quedó claro. Ok. Es que nomás con eso batallaba. Sí, tienes que comparar con los datos de saturación siempre. Uno lo dices que es Sí, saturación, sí. haces tu grafiquita con los datos de saturación de la tabla, a la temperatura y la presión que tú definiste. Voy a checar aquí a ver si está saturado. Y comparas el otro dato, el que sea. Si es volumen, si es energía interna, si es entalpía. Y siempre vas a buscar lo mismo, la propiedad de líquido saturado y de vapor saturado, porque es lo único que sabemos con certeza del fluido a la temperatura que tú estás haciendo el estudio, ¿no? Que en este caso era de 140 grados centígrados. Ahí con toda certeza sabes que la entalpía de líquido es de tanto y la entalpía de vapor es de tanto. Y con eso ya comparas el otro dato. Siempre es lo mismo, siempre así. Chequen los otros, hagan los otros problemitas siguiendo la misma metodología y se van a dar cuenta de que es exactamente lo mismo. El tercero está bien fácil, ¿va? ¿En qué fase está este fluido de presión 950 y X igual a 0? ¿En qué fase está o en qué estado está? En líquido saturado. Líquido saturado. Líquido saturado, exacto. En líquido saturado. Ahí la calidad me lo dice, ¿va? Como está en 0, forzosamente está como líquido saturado. Si me dijera 1, vapor saturado. Si me dice 0.7, en medio, mezcla. ¿No? Muy bien. ¿Alguna otra duda de alguna otra cosa? Esa es la parte medular de esto, ¿eh? Es la parte medular del análisis de un fluido. Si le entienden a eso, a cómo está el fluido, esa es la pregunta. Esa es la pregunta ¿cómo dicen? Del premio, es la pregunta fundamental. ¿Cómo está el fluido? ¿En qué condición está el fluido? Si le entendemos cómo, siempre hacemos una comparación de este tipo. La termodinámica es muy simple, porque esta es la parte complicada, saber cómo está el fluido. Ya cuando estamos resolviendo problemas de la primera ley, hay que definir cómo está el fluido para poder hacer la aplicación de la
de la ecuación. La aplicación es bien simple. Lo que hay que ver es de dónde voy a sacar los datos para aplicar la ecuación. De vapor saturado, de líquido saturado, de vapor sobrecalentado, ¿de dónde saco los datos? Y es la primera pregunta, pues, ¿cómo está el fluido? Ah? ¿Cómo está el fluido? Ya definiendo cómo está el fluido, lo demás es irte a la tabla y buscar los datos en la tabla y se acabó. Y aplicar la ecuación de termodinámica. Esto es lo interesante, porque hay que hacer ese análisis. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Los demás, Pues no, maestro, yo también tenía la misma duda de cómo interpretar la tabla más bien, ¿sí? pero sí se entiende. Sí, A ver, díganme, este 4 de aquí, a ver, háganlo y me dicen, háganlo y me dicen ahorita cuánto les da. Una temperatura de 80, una presión de 500, quiere la descripción de la fase, quiere la entalpía y vamos a calcular la calidad también. En este de acá, se nos pasó calcular entalpía, pero ya tenemos una ecuación para entalpía. En ¿verdad? Era, era, era relativamente fácil sacar la calidad, pero vamos a practicarlo con el cuarto. A ver, díganme, ¿en qué fase está este fluido? 80 y 500 de presión. Y ahorita me dicen.
Profe, André, la fase sería líquido comprimido. líquido comprimido. Vamos a ver. Sí. ¿Cuál es tu valor? ¿Qué fue lo que fijaste? ¿La temperatura o la presión? ¿Cuál fue la que consideras que está en saturación? Eh, ¿La temperatura o la presión? la temperatura. Ok. Si fijas la temperatura como si 80 grados centígrados fuera su valor de saturación, ¿cuál presión es la que leíste? A 80 grados centígrados, ¿qué presión de saturación hay en la tabla? 500. No, ese es el dato que te da el problema. No sabemos si está saturado. ¿Cuál es el dato real de saturación a 80 grados centígrados? Ah, ok, ok. 47.416. Ese lo tienes que leer en la tabla. ¿Cuánto es? 47.416. Kilopascales. Sí, maestro. Entonces, y está a 500, lo cual significa que está completamente diferente la presión, ¿va? ¿Sí? Ujú. Ahora léelo al revés. Si consideras, te da el mismo resultado, ¿no? Si consideras que el 500 es saturación, ¿cuál sería su temperatura leyendo la presión de 500? Voy a hacer el gráfico, ¿no? Si la presión es de 500, ¿cuál es la temperatura de saturación? 151.83. Ok, 151.83. ¿Y qué temperatura me da el problema? 80 grados centígrados. También me da el mismo resultado, 80. ¿Sí? Entonces, podemos ver aquí en el diagrama en el pizarrón. ¿Sí? Evidentemente está como líquido comprimido. De cualquiera de las dos formas me arroja el resultado, ¿no? Si fijo la temperatura, me doy cuenta de que la presión es mucho más alta. Eso inmediatamente me dice que está como líquido comprimido. O si fijo la presión, me doy cuenta que la temperatura está por debajo de la temperatura que tendría como saturado y también cae en la región de líquido comprimido. Entonces, siempre supones que uno está saturado y lees el dato y lo comparas con el otro. Y en el gráfico lo visualizas, ¿no? La temperatura, arriba o abajo, ¿dónde quedó? La presión, si debería de tener una presión de tanto y tiene de 500, pues evidentemente está comprimido, ¿verdad? En mi gráfico. Porque la presión es muy grande. Entonces, cualquiera de los dos que tomes te da la información. Y lo demás que pide el problema, pues ya no supe qué es lo demás que pide. La entalpía como líquido, esa la podemos leer directamente en la tabla. A 80 grados centígrados podemos leer la entalpía del líquido. Está comprimido, pero la presión es muy pequeña, 500 kilopascales. Déjenme checar la tabla de líquido comprimido si nos alcanza. Si nos alcanza, agua saturada. Sabemos bien que la temperatura es el reflejo del contenido de energía que tiene una sustancia. Así que yo puedo leer la entalpía de líquido saturado a 80 grados centígrados y ese resultado es muy válido. En caso de que la tabla de presiones no me alcance, o sea, que no sea suficiente la presión, con leerla de líquido saturado a la temperatura de 80 grados centígrados, prácticamente tengo la entalpía del líquido, ¿sí? Porque está comprimido, pero el efecto que tenga sobre mi fluido es prácticamente nulo, ¿no? Porque recuerden que es un líquido, no se puede comprimir.
Entonces, ese dato lo puedo leer como líquido saturado. Porque aquí dice, este es vapor, es hielo, vapor de agua sobrecalentado, saturada, tabla de presiones, Bueno, no encuentro lo de líquido comprimido. Aquí está, agua comprimida. No, el agua comprimida, para que se tenga un efecto ahí más o menos importante. Fíjense, voy a leerlo aquí. Si estuviera comprimido a 5000 kilopascales, o sea, 10 veces más de lo que está mi fluido de trabajo, la entalpía que tendría sería como líquido 338 a 80 grados centígrados, 338.96 kilojoules, 338, ¿no? Voy a leer la de líquido saturado a 80. Aquí está, 335.02. Si checan que realmente la presión no ejerce una diferencia importante en la entalpía cuando es líquido. Entonces, con leerla de líquido saturado a 80 grados centígrados, la entalpía 335, me da un resultado pues, bastante preciso. Quiere decir que esos 500 kilopascales, si 5000 kilopascales incrementan en 3 grados la temperatura, incrementan en 3 kilojoules la energía, pues 500 no lo incrementan en nada, ¿no? Realmente, por eso les comento que cuando estamos en la región de líquido saturado, podemos leer los datos del líquido comprimido, podemos leer los datos como si fuera líquido saturado. No hay mucha diferencia en la energía. Entonces, ¿qué razón,